Estamos en una época donde las personas viven fascinadas por los misterios. Y esto sucede porque naturalmente nos atrae las cosas desconocidas. Creo que hay cosas que tienen una atracción especial en los seres humanos y las cosas desconocidas es una de ellas. Y a esto le tenemos que sumar que constantemente, como seres humanos, siempre queremos encontrarle la explicación a todas las cosas. Si vemos algo, necesitamos saber, aún desde niños, la forma en la que funcionan. Cada día la ciencia está avanzando y la información la tenemos al alcance de un clic. Solamente abrir nuestros teléfonos o nuestros computadores, ir a ChatGPT o alguna de estas inteligencias artificiales y te dan la respuesta a la mayoría de las preguntas que nosotros podemos tener. Y pareciera ser que ya no hay espacio ni siquiera para lo desconocido. Sin embargo, cuanto más descubrimos, más entendemos que hay realidades que superan nuestra comprensión, como por ejemplo la forma en la que funciona el corazón humano. Quizás el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? Las personas viven constantemente preguntándose y tratando de encontrarle sentido a su propia vida. ¿Por qué necesitamos sufrir, por ejemplo? Y obviamente tenemos que incluir todo lo relacionado con Dios, a lo cual en la mayoría de los casos no encontramos una respuesta. Hoy en día, cuando nosotros abrimos el Internet o abrimos nuestros teléfonos, la televisión, encontramos mucha variedad, plataformas en las redes sociales, en la televisión, en el cine, con documentales, series, películas que hablan sobre teorías y misterios ocultos. Pero el problema es que los misterios modernos, los misterios que están actualmente en esas plataformas, normalmente generan más preguntas que respuestas. Cuando uno entra a ver un documental de este tipo, queda uno en las mismas o queda uno peor, porque prometen revelar todo, pero al final tenemos más incertidumbre por querer saber más cosas. La Biblia no es ajena a todas estas cosas y la Biblia también tiene un misterio. Y no es un enigma que no tiene solución, tampoco es una conspiración escondida, es algo que por mucho tiempo estuvo oculto durante siglos y que luego fue mostrado con claridad. No es un secreto para confundirnos a nosotros los creyentes, sino una verdad que ha sido revelada por Dios para que nosotros seamos transformados. La semana pasada nosotros estuvimos hablando acerca de que gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nosotros nos hemos convertido en ciudadanos y miembros de la familia de Dios. Y hoy, en Efesios capítulo 3, versículos del 1 al 13, vamos a ver que el misterio bíblico no tiene nada que ver con códigos ocultos, sino que tiene que ver con el propósito eterno de Dios para su pueblo, que somos nosotros. El primer punto del sermón es que el misterio de Cristo es revelado en el sufrimiento, versículos 1 y versículos 13. Efesios capítulo 3, versículo 1, si me acompaña en su Biblia, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Y es que Pablo inicia esta porción de la palabra, este capítulo 3, con la expresión por esta causa. ¿A qué causa se refiere Pablo? Es como que Pablo estuviese diciendo: Dios ha hecho todo lo necesario para rescatar y salvar al ser humano que se encontraba perdido y los ha reconciliado con él mismo. Pero no solo a los que estaban cerca, a los judíos, sino también a los que estaban lejos, es decir, a los gentiles. Y los convirtió en un solo pueblo, y no solo que los unió, sino que los transformó en la morada, el lugar donde Dios moraría permanentemente y para siempre. Y Pablo también dice que por predicar el evangelio de Jesucristo, que enseña todas estas cosas, ahora él está encarcelado. Es interesante y es algo que llama mi atención, y es que Pablo no dice que es prisionero de Roma, aunque obviamente estaba encarcelado por el imperio, sino que Pablo reconoce que ha sido puesto tras las rejas no por una autoridad humana, sino que ha sido puesto tras las rejas por la voluntad y la soberanía absoluta de Dios. Por eso él dice que es prisionero de Jesucristo. Por esa razón, Pablo entiende que Dios es Señor
y es soberano sobre todas las cosas y está por encima de los poderes, de las autoridades, porque Dios controla todas las circunstancias, hermano. Y él es consciente, Pablo es consciente que como Dios gobierna y tiene control sobre cada una de ellas, entonces Dios es el que ha permitido que él esté encarcelado y Dios está en medio de cada una de las tribulaciones que Pablo está pasando. Y es en medio de esa tribulación y en medio de ese sufrimiento, en medio de la cárcel, que Dios le revela el misterio de Cristo. Y esta es la visión que nosotros como creyentes necesitamos tener. Cuando vengan las dificultades, cuando vengan las tribulaciones, cuando vengan el sufrimiento a nuestra vida, tenemos que verlos a través de la cruz de Cristo. Porque cuando nosotros vemos a través de la cruz de Cristo el sufrimiento que nosotros estamos pasando, las dificultades, entonces empezamos a ver esa situación desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios. Y cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios, entonces nos damos cuenta de que Dios tiene el control, que es algo que no se ha escapado de la visión de Dios. Y cuando Dios permite que el sufrimiento venga a nuestras vidas, siempre, siempre va a tener un propósito. Siempre va a tener un propósito. Usted está sufriendo hoy, hermano, espere en el Señor, créale al Señor, porque ese propósito se va a cumplir en su vida. El propósito de Dios se cumplirá a pesar del sufrimiento que podamos estar pasando. Es interesante que Pablo no ve su prisión como una derrota o un fracaso, sino que la está viendo como parte importante del plan redentor de Dios para los gentiles, este pueblo que ha sido incorporado posteriormente. Pablo ve que su situación es una oportunidad para mostrarle a otros su confianza y su esperanza. Por eso él está soportando esa prisión, dice, por amor a ustedes, los gentiles. Wow, o sea, ni siquiera es por lo que él quiere o por lo que él desea. Él está soportando su tribulación y su situación difícil en la cárcel por amor a los gentiles, por obediencia a Dios. Y este pasaje es una gran demostración del poder de Dios obrando en la vida de una persona. Porque ustedes recordarán quién era Pablo, judío de nacimiento, enemigo de los gentiles, perseguidor de la iglesia. Y ahora Pablo es capaz de renunciar a su libertad por amor de aquellos que un día eran sus enemigos. Eso no lo puede hacer una persona natural. Nosotros no lo podemos hacer a menos que seamos transformados por el amor y por el poder de Dios. Si Dios transforma nuestro corazón, entonces nosotros podremos hacer sacrificios en favor de personas que aún nos han hecho mal. Solamente Dios lo puede hacer. Y por eso en el versículo 13, Pablo anima a los hermanos, a los lectores de su carta, a que sigan perseverando en el Señor. Y se los dice de una forma conmovedora. Les dice, ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Pablo está viendo un significado profundo en cada uno de los sufrimientos y las torturas que está sufriendo en la prisión. Y dice que son la gloria de aquellos por los cuales está sufriendo. En otras palabras, Pablo les está diciendo que las tribulaciones que está sufriendo y que ha sufrido en el desempeño de la misión que Cristo le encargó ha sido por el beneficio de los lectores, de las personas que estamos leyendo su carta. Pablo quiere transmitirles a los hermanos que necesitan perseverar y necesitan ver su sufrimiento desde la lente de Cristo. Porque pudiese ser que el encarcelamiento y los juicios que Pablo estaba recibiendo podría ser un mal presagio o quizás algo negativo para la causa cristiana. Y algunos hermanos podrían desmayar y podrían desfallecer pensando, wow, o sea, Pablo, que es el enviado del Señor para predicarnos todo esto y está ahora encarcelado. ¿Qué será de nosotros? Pero el objetivo de Pablo es totalmente opuesto. Pablo lo que quiere es que ellos no vean las tribulaciones de Pablo, sino que vean a Cristo reflejado en la vida de Pablo a pesar de la tribulación. Y eso es totalmente opuesto a lo que quizás los que lo encarcelaron y quizás algunos hermanos podrían ver. Por eso Pablo en Colosenses 1:24 dice lo siguiente:
Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo no perdía el aliento a causa de los sufrimientos. Solo quería que sus lectores entendieran cuál era el objetivo de esos sufrimientos. Pablo quería que ellos se regocijaran, por eso les escribe, para que se regocijen con él a pesar del sufrimiento que están viendo en Pablo y de que iba a venir a ellos, porque recuerden que ellos estaban en persecución también. La iglesia estaba siendo perseguida, pero Pablo les dice, no importa lo que me están haciendo a mí, no importa lo que ustedes vayan a sufrir, perseveren en Cristo, continúen caminando en el camino que Cristo trazó para nosotros. Y es el mensaje que Pablo nos quiere transmitir con este primer punto. No importa el sufrimiento, hermanos. Yo no sé lo que usted está pasando, sé lo que está pasando a alguno de ustedes, yo no sé, pero Dios sabe, Dios sabe. Y Dios en cada uno de ustedes cumplirá el propósito por el cual lo ha llamado. Tengo esa convicción, mis hermanos, y mi deseo es que usted también salga de este lugar convencido que lo que usted está sufriendo tiene un propósito en Cristo Jesús. El segundo punto del sermón es que el misterio de Cristo fue revelado, pero por su gracia. Acompáñeme, Efesios capítulo 3, versículos 2 al 9. Si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. La expresión misterio que utiliza Pablo en esta carta aparece 7 veces en toda la carta. Y es interesante que 4 de ellas están en este capítulo 3. Por lo tanto, el misterio es importante. La palabra que utiliza Pablo viene del griego mysterium, que significa secreto. Y este término se refiere a una idea, un pensamiento, un plan secreto que se tiene y que es imposible conocer a menos que el dueño del secreto se lo revele a otra persona. ¿Cuál es el misterio del cual está hablando Pablo? El versículo 6, Pablo lo describe perfectamente. Que los gentiles, o sea, todos aquellos que no pertenecen al pueblo judío, dentro de los cuales estamos incluidos usted y yo, que no somos judíos, a no ser que usted tenga raíces judías. Los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que el plan de Dios consiste en que tanto judíos como gentiles ahora somos un solo pueblo a través del Evangelio. Gozamos juntos de todas las riquezas que Dios tiene como herencia para sus hijos. Nosotros disfrutamos de todas ellas. Formamos parte del mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Porque todos, tanto los judíos como nosotros, pertenecemos a Cristo. Y es aquí donde nosotros nos apropiamos de esta promesa. Porque usted y yo hemos sido injertados dentro de la familia de Dios. Fuimos elegidos por el Padre, redimidos por el Hijo, sellados por el Espíritu Santo e injertados dentro de la familia de Dios. Coherederos junto con Cristo de todas las riquezas de su reino.
Dios nos ha dado una familia, hermanos, una familia que nos ha dado identidad y de la cual nosotros podemos tener una herencia. Yo no sé si usted tiene herencia de su familia, de sus padres o de algún familiar. O sea, yo no tengo herencia aquí en esta tierra, mi herencia está en el cielo. Y es mejor la herencia que Dios me va a dar que la que mis padres terrenales me pudieron haber dado. ¿Sabe por qué? Porque lo que hay en esta tierra no va a permanecer para siempre. Eso se lo van a pelear los que queden detrás de mí. Pero lo que vamos a ganar en el cielo, eso va a permanecer para siempre. Pablo dice que lo que nosotros vamos a heredar no es por mérito propio. Nosotros no hemos hecho absolutamente nada para ganarlo. Ha sido un regalo de parte de Dios, regalo inmerecido para nosotros. Y esa es la forma en la que nosotros tenemos que ver el hecho de que Dios nos haya injertado en su familia. No por ser los más guapos, no por ser los mejores, no por ser los más ricos del mundo, solamente porque Dios le plació poner sus ojos en usted. Y solo por su gracia y su misericordia decidió elegirlo para que usted fuese salvo. Solamente por gracia, no de nosotros, como leíamos la semana pasada, para que ninguno se gloríe. Y si vamos a gloriarnos en algo, lo tenemos que hacer en el dador del regalo que es Dios. Pablo resalta dos aspectos en la revelación que él recibió. El primero es que ha sido por la gracia de Dios. Pablo era consciente de que no era merecedor de ninguna de las bendiciones que había recibido de parte de Dios, ni siquiera de su favor. Reconocía que él era apóstol de Jesucristo solamente por la gracia de Dios. Por eso en el versículo 8, hasta pareciera que le sorprende que Dios lo haya elegido a él. Porque Pablo dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Y no solo reconoce con humildad que es el más pequeño, sino que también reconoce que servir a Cristo, anunciando su evangelio a los gentiles, era un gran privilegio sin merecerlo que se le había otorgado. Y seguramente nosotros podríamos, al igual que Pablo, decir que no somos merecedores de los privilegios que Dios nos ha dado. Quizás no somos merecedores ni siquiera de estar en este lugar predicando, o quizás cantando, o quizás tocando, o quizás sirviendo, o quizás ser representante de Cristo. No somos merecedores, hermanos. Y no se nos puede olvidar. Al igual que Pablo, tenemos que vivir en esa humildad constante. Porque si dejamos que la espuma del orgullo se nos suba a la cabeza, mis queridos hermanos, vamos a conseguir la ruina. Tenemos que recordar que todo lo que tenemos, los talentos, los dones, todo, absolutamente todo proviene de Dios. Proviene de Dios, no de nosotros. El teólogo Charles Hodge lo expresa de la siguiente manera. Pablo estimaba el oficio de apóstol como una manifestación de la bondad inmerecida de Dios hacia él y siempre habla de ello con gratitud y con humildad. Que cuando a usted le digan, ay, qué bueno que usted canta, mi hermano, usted puede decir, o sea, no es por mí, es por Dios. O sea, esto es un talento, un don que Dios me ha dado. Y que no permita, mis hermanos, que las adulaciones de las personas le puedan hacer daño en su vida espiritual. El segundo aspecto que Pablo resalta es que el misterio de Cristo le fue dado a conocer, pero por una revelación sobrenatural. Fue Dios mismo el que le reveló ese plan misterioso o el misterioso plan a Pablo. Un plan que, según la Biblia, no fue revelado a ninguna otra generación. Se mantuvo oculto y solo por medio del Espíritu Santo lo reveló, como dice Pablo, a los santos apóstoles y a los profetas. Recordemos que durante el Antiguo Testamento siempre se hablaba de la liberación y la salvación, pero del pueblo de Israel. Era solamente para el pueblo judío. Por lo tanto, cuando los gentiles leían el Antiguo Testamento, leían estas líneas, que hacían alusión a la salvación del pueblo judío, ellos se preguntaban, ¿y qué será de nosotros entonces?
Por eso a Pablo se le encomendó esa ardua labor de predicarles el evangelio de Cristo y lo que Cristo había hecho en la cruz de Calvario, para que esos gentiles se sintieran también con la misma identidad que tenían los creyentes judíos. Ya vimos en predicaciones anteriores que se les enseñó que en la cruz, junto con el sacrificio de Cristo, se rompió esa pared física que separaba, porque se los separaba físicamente, mis hermanos. Al templo los gentiles entraban por una puerta y los judíos entraban por otra. Había una separación física, una pared, pero esa pared fue derribada. Fue derribada cuando Cristo murió en esa cruz. Fue derribada. Y entonces cuando Pablo les muestra, les dice es que Cristo por su muerte hizo de ustedes un solo pueblo. Ahora ya no hay judíos, no hay griegos, no hay gentiles. Ahora todos ustedes son pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Y es lo que Cristo ha hecho con nosotros, hermanos. Las barreras culturales que quizás humanamente nos pueden separar, ahora nos unen. Nos unen. Y aquí ya no hay dominicano, no hay cubano, no hay venezolano, no hay ecuatoriano, no hay colombiano. O sea, no. Aquí ahora todos somos la iglesia de Cristo. Y somos hermanos. Somos una familia. Una familia. Y es lo que el Espíritu Santo le transmitió a Pablo. Le mostró la inclusión de aquellos gentiles que no pertenecían al pueblo judío dentro del plan de Dios, para convertirnos a todos partes, miembros importantes de su cuerpo. Es una razón poderosa, mis hermanos, para que nosotros le demos gloria a Dios, de que Él un día puso sus ojos en nosotros y nos hizo parte de este gran cuerpo, de esta gran familia que se llama la iglesia del Señor. El tercer punto del sermón es que el misterio de Cristo tiene un propósito. Efesios 3, versículos 10 al 12. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe. Lo primero que nosotros debemos entender es que la salvación no es una simple emoción religiosa. O sea, no podemos, yo soy salvo. No, no, no. O sea, la salvación tiene unas implicaciones muy importantes para nosotros. La salvación que nosotros hemos recibido es la manifestación de la sabiduría eterna de Dios que ha sido revelada a nosotros. Cuando Pablo recibe la revelación de este misterio, también recibe un propósito específico para la iglesia. Y Pablo dice que ese propósito que Dios nos ha mostrado, nos ha dado su sabiduría, es para que se la mostremos a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Cuando yo leía esto, yo decía, ¿y cómo así? O sea, ¿cómo así que nosotros le tenemos que mostrar toda esta sabiduría a los principados, a todo lo que está en los lugares celestiales? Si nosotros somos humanos, ¿cómo podemos hacer nosotros esto? Y esto es muy, muy interesante. Porque Dios no escogió a los ángeles para mostrar su sabiduría, sino que escogió a personas como nosotros, imperfectas, para que nosotros pudiésemos dar testimonio y hablar de esa salvación. Pedro, en la primera carta, dice que esto de la salvación, el entendimiento de la salvación, es algo que aún los ángeles anhelan mirar. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, si usted toma nota. Dios escogió a pecadores, como usted y como yo, que hemos sido salvados por gracia, no por mérito. Ninguno de nosotros hicimos obras para hacerlo. Y esto, cuando nosotros leemos esto, confirma lo que Pablo dice en Primera de Corintios 1:27. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Nosotros hemos sido escogidos con un propósito. La iglesia existe para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos debe glorificar a Dios. Lo que hacemos individualmente, pero también lo que hacemos en conjunto. La iglesia no está para entretener a nadie.
Por eso nosotros no contamos chistes en la iglesia ni hacemos ningún espectáculo. Nosotros venimos aquí a alabar al Señor. Tampoco estamos para alcanzar un prestigio. La iglesia Interlondres no quiere ser la iglesia más reconocida de Londres. Nosotros queremos ser reconocidos porque predicamos la palabra de Dios. No por tener la iglesia más grande, no por tener el local más grande, no por manejar los ingresos más grandes, no. Queremos ser reconocidos por la predicación de la palabra del Señor. No queremos prestigio humano, queremos reconocimiento de parte de Dios. Y el día que nos presentemos delante de Dios, Dios nos diga, buen y siervo fiel. Fidelidad, fidelidad. Queremos ser fieles a Dios. Tampoco somos un club social. Nosotros no venimos aquí para al final del servicio tomarnos un café y hablar de lo bien o de lo mal que nos ha ido. No, venimos aquí para ser edificados, para ser edificados. Tenemos un propósito como iglesia y es mostrar en todo tiempo la gracia soberana de Dios obrando en nosotros y que todas las cosas que hagamos, vuelvo y repito, individual como en conjunto, glorifiquemos a Dios. El erudito Francis W. Baird, con respecto a esto, comenta: los gobernadores poderosos de las esferas celestiales ven a la iglesia formándose, observan cómo junta en uno los segmentos hostiles de la humanidad y así descubren por primera vez la infinita y multiforme sabiduría de Dios. Hermanos, la iglesia es un testimonio cósmico, es un testimonio universal. Los poderes que están allí, celestiales, están observando cómo nos comportamos con la iglesia. Han observado la forma en la que Dios ha redimido a esta iglesia, la forma en la que nos ha unido, la forma en la que nos está santificando. Personas que antes estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados y hemos sido rescatadas y salvadas por el Dios Todopoderoso. Nosotros somos un testimonio para todos esos gobernadores celestiales, para todas esas potestades que están en los lugares celestiales del poder de Dios. Somos parte del plan universal porque es a través de nosotros que Dios está demostrando su supremacía sobre el universo. Es a través de nosotros que Dios está mostrando su poder, ese poder enorme e incalculable a todas las huestes espirituales que están alrededor de nosotros. Pablo hace especial énfasis en la idea de que Dios hizo un solo pueblo, eliminando esas diferencias. Ese era el plan de Dios desde el principio. Dice Pablo, desde el origen de la eternidad. Y se llevó a cabo ese plan solo a través de Jesucristo. Y esto es claro, es muy importante para nosotros, porque esto nos da a entender de que si nosotros hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, es porque Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Y cuando yo leo esto, veo que los planes de Dios son perfectos. Los planes que Dios tiene para tu vida son perfectos. Y en conformidad a su santidad, perfectos. Pero al mismo tiempo esos planes están implementados en la armonía de las capacidades humanas. ¡Wow! Esto sí que es un misterio. Cómo el Dios Todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, que tiene un plan perfecto, puede llevar a cabo ese plan en personas como nosotros. Personas imperfectas. Personas que hoy estamos aquí, mañana no queremos. Personas que tenemos tantas dudas. ¡Wow! Pero ese es nuestro Dios, que es capaz de trabajar con complicaciones. El resultado de todo esto es una redención de las almas por el sacrificio de Cristo en esa cruz. Y gracias a ese sacrificio, nosotros tenemos libertad. ¿Libertad para qué? Para acercarnos al Padre. Para acercarnos al Padre, porque podemos acercarnos a Dios con confianza y con la esperanza de que Él nos va a recibir con los brazos abiertos. Y eso solo lo logramos a través de la fe en Jesucristo. Y esto, mis queridos hermanos, sugiere 3 verdades que espero yo que puedan ser poderosas para usted. La primera es que esa puerta abierta de la que habla
Pablo, en Dios siempre ha sido el plan para la humanidad. Porque cuando yo leo desde el principio en Génesis, en el Edén, Adán y Eva gozaban de una comunión y una comunicación directa y perfecta con el Creador. Luego se distorsionó, pero el plan de Dios era que el ser humano viviese en una armonía con Él. La segunda verdad es que la base de nuestra seguridad y el acceso a Dios solo es a través de Jesucristo. Porque es en Él en quien tenemos esta libertad. Nosotros no podemos acercarnos a Dios por nuestro propio mérito. Y seguramente algunos de nosotros quisimos hacerlo en otras épocas. Quisimos hacer muchas cosas, como seguir religiones, seguir santos, hacer prácticas, hacer obras. Quisimos crear un camino para acercarnos a Dios, pero no pudimos hacerlo, porque realmente es a través de Jesucristo. Necesitamos acercarnos al Padre abrazando el mérito de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre si no es a través de mí. Y la última verdad es que necesitamos tener una comunión personal con Dios. Esto es imprescindible, hermanos. Dios ha puesto a nuestra disposición todas las disciplinas espirituales, que son los elementos indispensables para poder tener una comunión con Él. Si nosotros no las practicamos, si nosotros no oramos, si nosotros no estamos trabajando en nuestra santidad, si no estamos ayunando, si no estamos meditando en la palabra, jamás vamos a tener una comunión con Dios. Jamás, jamás. Y nuestras oraciones, lo más probable es que no pasen de este techo. Para concluir, Efesios capítulo 3, versículos 1 al 13, nos lleva al corazón del Evangelio. Un Dios absolutamente soberano, ejecutando un plan eterno de gracia para la gloria de su nombre, usando a un hombre imperfecto, un hombre prisionero y en cadenas, para cumplir ese propósito con los gentiles. Esto nos debe recordar que no hay nada que se escape de la voluntad del Señor. Todo, absolutamente todo ocurre dentro del decreto divino. Aún nuestros sufrimientos están sujetos al plan redentor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El misterio revelado por Dios a Pablo a través del Espíritu Santo es una invitación que nos hace el Señor en esta tarde. ¿Invitación a qué? A entender que necesitamos perseverar en Cristo. Necesitamos seguir caminando en los caminos del Señor, sabiendo que no somos ni un deseo equivocado, ni somos un accidente o un error de nuestros padres. Fuimos concebidos porque Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Nos eligió, nos redimió, nos adoptó, nos selló con su Espíritu Santo y nos puso dentro de la familia y del cuerpo de Cristo. Y eso nos debe a nosotros dar un empuje adicional para poder seguir avanzando. Nuestra identidad depende de Dios, no depende de otras personas. Y esto es importante porque cuando nosotros entendemos que acceder al Padre es un privilegio y que lo podemos hacer con confianza, es bastante revolucionario, especialmente en esta época en la que estamos viviendo, donde la generación actual está marcada por ansiedad y seguridad, porque necesitan encontrar su identidad. Y viven preguntándole a ChatGPT cuál es el sentido de la vida, para ver si ChatGPT les pone en el camino correcto. Pero, hermanos, estamos en Cristo. Si realmente estamos en Cristo, claro. Estamos en Cristo. Y en Cristo no necesitamos ni debemos vivir intentando buscar la aceptación de otros. No vivimos para agradar a los hombres, vivimos para agradar a Dios. Y quizás las personas que están allá afuera, nuestros amigos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, vecinos, podrán vernos como los raros. Es que ustedes son muy raros.
pero necesitamos entender que el que nos tiene que ver es Dios, que está arriba. Nuestra identidad depende de Dios. Hemos sido aceptados por un Padre amoroso, al cual podemos acercarnos con total libertad, sin máscaras y sin temor, porque Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Esta es la palabra del Señor, mis queridos hermanos, para nosotros, que nosotros podamos meditar en ella a lo largo de la semana y caminar y perseverar en el Señor a pesar del sufrimiento, sabiendo que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es lo que nos ha puesto a nosotros en el lugar en el cual nos encontramos, siendo parte del cuerpo de Cristo y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo.